A sus 94 años, Clint Eastwood revela a quien no quiere en su funeral. Clint Eastwood, cuyo nombre de nacimiento era Clinton Eastwood Jr., nació el 31 de mayo de 1930 en San Francisco, California, y es una figura legendaria del cine estadounidense cuya carrera abarca más de 7 décadas. Criado durante la Gran Depresión, Eastwood creció en un hogar modesto y se mudaba con frecuencia debido al trabajo de su padre como obrero siderúrgico. Estas experiencias de juventud contribuyeron a forjar su individualismo a ultranza y su ética de trabajo, rasgos que más tarde se convertirían en elementos definitorios de su personaje en pantalla y de su filosofía personal. Tras graduarse del instituto en Oakland, desempeñó diversos trabajos como leñador socorrista y empleado de gasolinera antes de ser reclutado por el ejército estadounidense durante la Guerra de Corea. Su tiempo en el ejército no solo le inculcó disciplina, sino que también lo introdujo al mundo del cine, ya que comenzó a relacionarse con aspirantes a cineastas y actores mientras estaba destinado en Fort. La entrada de Eastwood en Hollywood fue fortuita, pero marcada por la perseverancia. Comenzó su carrera como actor en la década de 1950, con papeles menores a menudo, sin acreditar en películas sobre abejas. Su gran oportunidad llegó a finales de la década de 1950, cuando fue elegido para interpretar a Rowdy Yates en el popular western televisivo Rawhide. Aunque inicialmente se le consideró un personaje secundario, el carisma y la presencia impasible de Eastwood lo convirtieron rápidamente en uno de los favoritos del público. Esta popularidad allanó el camino para su ascenso al estrellato internacional en la década de 1960, especialmente gracias a sus papeles icónicos en la trilogía del dólar de Sergio Leone, en particular en Por un puñado de dólares 1964, Por unos dólares más 1965 y El bueno, el malo y el feo 1966. Estos spaghetti westerns revolucionaron el género y presentaron el personaje característico de Eastwood, el antihéroe lacónico y moralmente ambiguo, con una mirada penetrante y diálogos mínimos. A medida que su carrera como actor florecía, Eastwood se convirtió en sinónimo de masculinidad, recia, estoica resistencia y justicia fronteriza. En la década de 1970, consolidó su estatus de ícono cultural al interpretar a Harry Callahan, un policía de San Francisco duro e implacable, que se convirtió en un símbolo de la tenacidad y la aplicación de la ley estadounidenses durante una época de agitación social. La película Harry el Sucio, 1971, y sus secuelas cautivaron al público combinando acción crítica social y la intensa presencia escénica de Eastwood. Estos papeles no solo demostraron su destreza actoral, sino también su comprensión del espíritu de la época, conectando con un público desilusionado por la burocracia y el aumento de la delincuencia. Sin embargo, Eastwood no se conformó con permanecer solo frente a la cámara. Dio el salto a la dirección con éxito a partir de Play Misty for Me en 1971, un thriller psicológico que demostró su habilidad narrativa y su visión artística. A lo largo de las décadas, Eastwood se forjó una reputación como director y productor magistral. Elogiado por su estilo de rodaje sobrio, su contención emocional y su capacidad para obtener interpretaciones impactantes de sus actores, dirigió y protagonizó numerosas películas aclamadas por la crítica, entre ellas Sin Perdón, 1992, que le valió los premios Oscar a Mejor Director y Mejor Película, consolidando así su lugar entre las grandes figuras del cine moderno. Sin Perdón ofreció una visión revisionista del género western, desafiando el mito que el propio Eastwood había contribuido a construir y revelando una narrativa más reflexiva y moralmente compleja. Su versatilidad como director es notable desde dramas conmovedores como Million Dollar Baby, 2004, que le valió su segundo par de premios,
Oscar hasta películas históricas y biográficas como Cartas, desde Ewima, 2006, Gran Torino, 2008, American Sniper, 2014 y Richard Jewell, 2019. Eastwood ha explorado constantemente temas como el heroísmo, la identidad, la redención y la experiencia estadounidense. Su habilidad para abordar historias profundamente humanas con sutileza y respeto le ha valido el reconocimiento de la crítica y del público. A diferencia de muchas figuras de Hollywood, Eastwood ha mantenido el control creativo sobre sus proyectos, trabajando a menudo con presupuestos ajustados y calendarios de rodaje apretados, lo que le ha granjeado la admiración por su profesionalismo, eficiencia e integridad artística. Más allá de sus contribuciones al cine, Clint Eastwood ha llevado una vida polifacética que incluye etapas como compositor, empresario y político. Apasionado del jazz, ha compuesto música para varias de sus películas y ha apoyado a músicos de jazz a lo largo de su carrera. De 1986 a 1988 fue alcalde de Carmel by the Sea, California, demostrando su interés por la participación cívica y la administración local. En el mundo de los negocios, se ha dedicado al sector inmobiliario, a la restauración y a una exitosa productora, Mal Paso Productions, que ha producido la mayoría de sus películas desde la década de 1970. El 19 de diciembre de 1953, Clint Eastwood contrajo matrimonio por primera vez con Margaret Neville Maggie Johnson, una modelo y secretaria a la que conoció en una cita a ciegas organizada por amigos. En aquel entonces, Eastwood aún era un actor prometedor con pocos créditos en su haber. Su unión marcó el comienzo de una relación que duraría décadas y que abarcaría tanto el ascenso de Eastwood a la fama internacional como numerosos altibajos personales. Su matrimonio superó numerosos desafíos, incluyendo las largas ausencias de Eastwood durante los rodajes y su reputación de tener romances extramatrimoniales. A pesar de ello, Maggie permaneció junto a Eastwood durante los cruciales primeros años de su carrera como actor, incluyendo su papel revelación en la serie de televisión Rawhide y su posterior éxito con la trilogía del dólar de Sergio León, una serie de westerns españoles en la década de 1960. Juntos, Eastwood y Maggie tuvieron 2 hijos. Su hijo, Kyle Eastwood, nació en 1968 y se convertiría en un respetado músico y compositor de jazz, aportando música a varias películas de su padre. Su hija, Allison Eastwood, nacida en 1972, siguió los pasos de su padre en la industria del entretenimiento, convirtiéndose en actriz, directora y modelo. Allison apareció en varias películas de Clint, incluyendo Tightrope 1984 y Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, 1997, y posteriormente dirigió el largometraje Rails and Ties, 2007. A pesar de su historia en común y sus hijos, el matrimonio de Eastwood y Johnson se fue deteriorando cada vez más, supuestamente debido a sus infidelidades y a una creciente distancia emocional entre ambos. Tras años de separación y especulaciones, se divorciaron formalmente en 1984. El acuerdo de divorcio fue significativo, reflejando la creciente riqueza y estatus de Eastwood para entonces. Se dice que Johnson recibió entre 25 y 30 millones de dólares, lo que acaparó titulares como uno de los acuerdos de divorcio más cuantiosos de Hollywood en aquel momento. Años después, Eastwood se casó por segunda vez, esta vez con Dana Ruiz, una presentadora de noticias de televisión más de 30 años menor que él. Se conocieron en 1993, cuando Ruiz fue asignada para entrevistar a Eastwood para un reportaje sobre Sin Perdón, el aclamado western, que le valió los premios Oscar a Mejor Director y Mejor Película. Su encuentro profesional pronto se convirtió en una relación personal, y la pareja se casó el 30 y 1 de marzo de 1996
en una ceremonia privada celebrada en la finca de Clint en Carmel by the Sea, California, donde también había ejercido como alcalde en la década de 1980. Ese mismo año, Eastwood y Ruiz dieron la bienvenida a su hija Morgan Eastwood, nacida en diciembre de 1996. A diferencia de otros hijos de Eastwood, Morgan se ha mantenido alejada de los focos, aunque hizo apariciones ocasionales junto a sus padres, incluso en el reality show de 2012 Mrs. Eastwood and Company, que se centraba en la vida de Dina y presentaba a miembros de su familia. A pesar de los esfuerzos por proyectar una imagen pública unificada, el matrimonio acabó por fracasar y en agosto de 2013, Ruiz reveló públicamente que la pareja llevaba un tiempo viviendo separada. El divorcio se finalizó en 2014, poniendo fin al segundo matrimonio formal de Eastwood. A lo largo de su vida, Clint Eastwood ha sido conocido no solo por sus icónicos papeles cinematográficos y sus logros como director, sino también por su compleja vida personal, en particular sus relaciones y sus hijos. Además de Kyle Allison y Morgan, se sabe que Eastwood tuvo al menos otros 5 hijos con diferentes mujeres, aunque nunca confirmó públicamente el número total de su descendencia. Entre ellos se encuentran Kimberlyn Eastwood, nacida en 1964, fruto de una relación anterior con la bailarina Roxanne Tunis, y Scott Eastwood, nacido en 1986, quien ha desarrollado una exitosa carrera como actor y guarda un gran parecido con su padre, tanto en apariencia como en presencia escénica. Otros hijos conocidos de Eastwood son Catherine Reeves, Francesca Eastwood y Lori Murray, quien fue adoptada por otra familia y posteriormente se reencontró con su padre biológico. A pesar de tener una familia numerosa y a veces compleja, Eastwood se ha abstenido en gran medida de hablar en profundidad sobre sus relaciones personales o sus hijos en público, prefiriendo mantener cierta privacidad. Sin embargo, sus numerosos hijos han aparecido ocasionalmente en eventos con él, lo que sugiere que mantiene una relación con varios de ellos. El misterio que rodea el número exacto de sus hijos y la cronología de sus relaciones no ha hecho más que aumentar la enigmática imagen pública de Eastwood, reforzando su personalidad de hombre reservado y de pocas palabras incluso fuera de la pantalla. A sus 94 años, Clint Eastwood revela a quien no quiere en su funeral. Con sus imponentes 94 años, el legendario actor y director Clint Eastwood ha dedicado más de 7 décadas a construir una de las carreras más formidables de la historia de Hollywood. Desde sus inicios como un vaquero lacónico en Rawhide hasta sus icónicos papeles en los spaghetti westerns de Sergio Leone y su posterior reinvención como maestro-director con películas como Sin Perdón, Million Dollar Baby y Gran Torino Eastwood, se ha convertido en un símbolo de masculinidad, recia individualismo y valores de la vieja escuela. A medida que se acerca al ocaso de su vida, Eastwood reflexiona cada vez más sobre su legado, sus creencias y las personas que desea y no desea que lo honren cuando ya no esté. En un momento sincero, Eastwood compartió una sorprendente lista de personas que espera que no asistan a su funeral debido a años de enfrentamientos ideológicos, rencores personales o profundas diferencias filosóficas. Entre los que mencionó John Wayne, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Spike Lee, Michael Moore y Sandra Locke. John Wayne. Aunque tanto Eastwood como Wayne son figuras imponentes del cine estadounidense, especialmente en el género western, su relación era notoriamente tensa. Según se cuenta a Wayne, le disgustaban los personajes moralmente ambiguos que Eastwood solía interpretar, sobre todo en películas como High Plains Drifter, que según Wayne mancillaban la nobleza del vaquero estadounidense. Eastwood le envió una vez un guión a Wayne con la esperanza de colaborar, pero Wayne lo rechazó diciendo que la película era perversa y no reflejaba el heroísmo que según él debía definir al western. Eastwood, aunque respetuoso del legado de Wayne, sentía que el duque estaba desconectado de las historias más complejas y realistas que quería contar.
Aunque Wayne falleció en 1979, se dice que Eastwood comentó que si Wayne hubiera podido asistir a su funeral, habría preferido que no lo hiciera, simbolizando así la brecha ideológica que existió entre ellos hasta el final. Leonardo DiCaprio. Si bien ambos han trabajado con Martin Scorsese y son figuras destacadas y ganadoras de premios, Oscar Clint Eastwood, según se informa, considera que el activismo climático y las posturas políticas de DiCaprio son cuestionables. Eastwood, quien desde hace tiempo se identifica como libertario con inclinaciones conservadoras, criticó en una ocasión a las élites de Hollywood por ser demasiado políticamente correctas y estar obsesionadas con la ostentación de virtudes. DiCaprio, conocido por sus discursos medioambientales de gran repercusión en las Naciones Unidas y sus viajes en jet privado que los críticos tachan de hipócritas, representa para Eastwood el tipo de hipocresía hollywoodense que le resulta cada vez más molesta. A pesar de haber dirigido a DiCaprio en J. Edgar 2011, se cree que Eastwood lo considera un símbolo de un Hollywood más joven que ya no comprende ni respeta. Tom Hanks, uno de los actores más queridos de Estados Unidos, suele ser visto como una figura estadounidense ejemplar. Sin embargo, Eastwood y Hanks, a pesar de haber trabajado juntos en Sully 2016, supuestamente tienen visiones del mundo muy diferentes. Eastwood es conocido por su actitud pragmática y su preferencia por pocas tomas y rodajes rápidos, mientras que Hanks es famoso por su espíritu colaborativo y meticuloso. Políticamente, Hanks es un demócrata declarado que ha apoyado causas y políticos que Eastwood ha criticado. Sin embargo, más allá de la política, Eastwood pudo haber sentido que la imagen pública de Hanks como el padre de Estados Unidos no encajaba con su propia visión más cruda y escéptica de la cultura y las instituciones estadounidenses. Supuestamente comentó que la presencia de Hanks en su funeral desentonaría con la dureza de la vida que llevó. Spike Lee. La relación entre Eastwood y el director Spike Lee es tensa. Lee criticó públicamente a Eastwood en 2008 por sus películas bélicas Banderas de Nuestros Padres y Cartas desde Iwo, acusándolo de no incluir soldados negros en sus representaciones de la Segunda Guerra Mundial. Eastwood respondió argumentando que la precisión histórica había sido determinante en la elección del reparto y acusó a Lee de guardar silencio en lugar de generar controversia innecesaria. La disputa se intensificó y atrajo la atención de los medios, convirtiéndose en una inusual rivalidad pública entre dos directores de renombre. Eastwood, quien valora el control y detesta que se cuestionen sus decisiones, al parecer ve a Lee como una figura divisiva cuya presencia representaría una especie de activismo performativo que Eastwood no tolera. Michael Moore, quizás la inclusión más predecible en la hipotética lista de ausencias de Eastwood, ya ha tenido enfrentamientos directos con él en el pasado. En 2005 Moore criticó al francotirador estadounidense de Eastwood por glorificar la violencia y promover una visión chauvinista de la guerra. Eastwood, a su vez, llegó a decir que si Moore se le acercaba con una cámara, lo mataría. Una frase que según él pronunció con toda sinceridad, pero que revelaba la magnitud de su animosidad. El estilo directo y sin tapujos de Moore en el cine documental, junto con su firme postura en contra de las armas y la guerra, contrasta directamente con la reverencia de Eastwood por los soldados estadounidenses, el derecho a portar armas y los valores individualistas. Según se rumorea, Eastwood habría dicho que la idea de que Moore pronunciara discursos fúnebres o homenajes en su funeral sería la máxima ironía. Sandra Lokach. El nombre más emotivo de la lista es sin duda su expareja sentimental y frecuente compañero de reparto. Ambos mantuvieron una relación muy compleja de 14 años, que culminó en una amarga y pública batalla legal. Lach acusó a Eastwood de abuso emocional y sabotaje profesional, interponiendo múltiples demandas en su contra que se prolongaron durante años. Si bien
Eastwood llegó a un acuerdo extrajudicial, la brecha entre ellos nunca se cerró. Aunque Lash falleció en 2018, Eastwood habría dicho que si existiera alguna forma de que los espíritus persiguieran a los vivos, esperaría que Lockett no rondara su funeral. Creía que su presencia despertaría demasiadas emociones sin resolver y le recordaría un capítulo doloroso de su vida que prefería dejar en el olvido. Al final, Clint Eastwood sigue siendo tan ferozmente independiente e impenitente como siempre. A medida que se acerca al final de una vida larga y llena de éxitos, sus reflexiones sobre el legado, la lealtad y la integridad continúan guiadas por los mismos principios que lo convirtieron en un ícono de Hollywood. Su hipotético funeral, al parecer, no sería solo una celebración de su carrera, sino también un acto final para marcar claramente la diferencia entre aquellos a quienes respetaba y aquellos a quienes no. Clint Eastwood se dedicó profundamente a la salud y el ejercicio físico desde su adolescencia, cultivando un estilo de vida disciplinado que se mantendría como un rasgo distintivo a lo largo de su larga y exitosa carrera. Incluso en su juventud, Eastwood era conocido por su impresionante condición física, ya que practicaba ejercicio con regularidad y llevaba una alimentación saludable mucho antes de que estas rutinas se pusieran de moda en Hollywood. Su compromiso con el bienestar contrastaba notablemente con la típica imagen fiestera asociada a muchos actores emergentes de su generación. A finales de la década de 1950 y principios de la de 1960, mientras interpretaba a Rowdy Yates en la exitosa serie western televisiva Rawhide, el físico musculoso y la apariencia pulcra de Eastwood le valieron una considerable atención, no solo de los fans, sino también de los aficionados al fitness y las publicaciones sobre salud. Su cuerpo se convirtió en tema de interés público y aparecía con frecuencia en revistas y periódicos especializados en salud y bienestar personal. Un artículo sobre este tema apareció en la edición de agosto de 1959 de la revista TV Guide, donde Eastwood fue fotografiado haciendo flexiones demostrando tanto su fuerza física como la disciplina diaria que la sustentaba. Junto a las fotografías, Eastwood compartió consejos prácticos sobre acondicionamiento físico basados en su rutina personal. Animó a los lectores a adoptar una dieta natural y equilibrada, haciendo hincapié en la importancia de consumir abundantes frutas frescas y verduras crudas. También defendía firmemente la ingesta diaria de vitaminas como complemento nutricional y aconsejaba evitar el exceso de azúcar, especialmente de bebidas azucaradas como los refrescos que, según él, contribuían a la fatiga y a problemas de salud a largo plazo. Además, Eastwood advertía sobre el consumo excesivo de carbohidratos y desaconsejaba el consumo habitual de alcohol, sobre todo en grandes cantidades. Su énfasis en la moderación, la salud preventiva y el ejercicio físico funcional anticipó el movimiento moderno del bienestar décadas antes de su aceptación generalizada. La mentalidad de Eastwood, centrada en la salud, se afianzó aún más tras una tragedia profundamente personal, la inesperada muerte de su padre, Clinton Eastwood, padre a causa de un infarto en 1970 a la edad de 64 años. Fritz Mines, amigo y colaborador de Eastwood desde hace mucho tiempo, describió el suceso como lo único malo que le había ocurrido en la vida. Esta pérdida repentina impactó profundamente a Eastwood, sobre todo porque su abuelo paterno había vivido hasta los 90 años. El contraste entre la temprana muerte de su padre y la longevidad de su abuelo le marcó para siempre. Esto no solo reforzó el compromiso de Eastwood con un estilo de vida saludable, sino que también pareció impulsar un cambio en su perspectiva profesional. A partir de entonces, Eastwood se volvió notablemente más ambicioso y trabajador, abordando sus proyectos cinematográficos con mayor urgencia y precisión. Se labró una reputación por rodar con rapidez y eficiencia, a menudo finalizando las producciones mucho antes de lo previsto y por debajo del presupuesto.
Su disciplina en el set reflejaba la constancia de sus hábitos personales, lo que demostraba su determinación por aprovechar al máximo tanto su tiempo como su vitalidad. Curiosamente, a pesar de su abstinencia de licores fuertes y su reticencia general a beber en exceso, Eastwood demostró su aprecio por los espacios sociales y la comunidad al cofundar el Hog's Breath Inn, un pub ubicado en la pintoresca ciudad costera de Carmel by the Sea, California, en 1971. El establecimiento fue diseñado con un ambiente rústico de estilo inglés, con interiores revestidos de madera y una atmósfera acogedora y relajada. Rápidamente se convirtió en uno de los lugares favoritos de la zona, frecuentado tanto por turistas como por residentes, y se erigió como un testimonio del espíritu emprendedor de Eastwood y su afecto por la comunidad de Carmel. Aunque él mismo optó por no abusar del alcohol, Eastwood comprendió el valor de crear un ambiente acogedor donde los demás pudieran relajarse y socializar.